Bueno, muy buenas tardes a todos. Mis compañeros y su servidora somos de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la licenciatura en Psicología, y en esta conferencia estaremos abordando el tema de derechos humanos. Mi compañera Alejandra les dará algunas indicaciones para la conferencia. Hola, buenas tardes. Si pudieran mantener sus micrófonos apagados durante la conferencia, pueden mantener sus cámaras prendidas si así lo gustan. En dado caso de que surja alguna duda o alguna inquietud, se las podremos responder al final de la conferencia. Vamos a tener un apartado para todas sus dudas. Las violaciones de los derechos humanos del hoy son la causa de los conflictos del mañana. Bueno, comenzaremos hablando sobre qué son los derechos. Pues son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Organizaciones Unidas en 1948, en sus 30 artículos consagró la protección de derechos civiles y políticos, así como de derechos económicos, sociales y culturales. En el artículo primero de la Constitución Federal reconoce 4 principios que han sido desarrollados junto con la protección internacional de los derechos. Hablaremos de ellos. El primero es la universalidad. Significa que es para todas las personas. Los derechos humanos son universales e inalienables. En todas partes del mundo, todas las personas tienen derecho a ellos. Nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos y nadie puede arrebatárselos a otra persona. El segundo es la interdependencia e indivisibilidad. Significa que los derechos humanos son interdependientes, es decir, están vinculados entre ellos y son indivisibles. Significa que no pueden separarse o fragmentarse unos de otros. Todos los derechos, tanto humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, deben comprenderse como un conjunto. El principio de progresividad es paso a paso y sin retrocesos. Este principio implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento, es decir, que para el cumplimiento de ciertos derechos se requiera la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible. De igual forma, hay principios transversales, como lo son la igualdad y no discriminación. Les hablaré un poco de estos dos. El párrafo quinto del artículo primero de la Constitución Federal Mexicana prohíbe toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de la persona. Todas las personas son iguales como seres humanos y en virtud de su dignidad intrínseca. Todas las personas tienen derecho al disfrute de sus derechos, sin discriminación alguna a causa de su raza, color, género, origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole. También está la participación e inclusión. Esto significa que todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a contribuir, disfrutar y participar activa y libremente en el desarrollo civil, político, económico, social y cultural, a través de lo cual los derechos humanos y las libertades fundamentales pueden hacerse efectivos. Para nuestra actividad, nuestra primera actividad de retroalimentación, les daré un link en el cual me harán favor de meterse. Se los pondré en el chat. Listo, me avisan si lo pueden visualizar. Es el link con un código que deben de meter. Ahí les hará una pregunta que dice que para ti, ¿qué son los derechos humanos? Ahí vas a poner 3 palabras que para ti sean o definan
qué son los derechos humanos. Y les compartiré mi pantalla para que vayan viendo cómo se hace una lluvia de ideas con sus palabras. Bueno, y ahí ya van poniendo algunas palabras. Muchas gracias por participar y les voy a dar una pequeña retroalimentación. Bueno, para comenzar con la retroalimentación, les digo que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Estoy viendo que ponen responsabilidad y respeto. Bueno, el respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos, ya que también todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en el favor del individuo. También, como veo que ponen responsabilidad, pues sí, las personas también tienen responsabilidades, así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. Los estados y otros garantes de derechos deben respetar las normas y los principios jurídicos consagrados en los instrumentos de derechos humanos. Y esa sería la breve retroalimentación. Buenas tardes. Mi nombre es Erika Yulisa y yo les voy a presentar cuáles son los principales derechos humanos que debemos conocer. Como principal artículo, tenemos el artículo número 1, que dice lo siguiente. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados de como están de razón, conciencia y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Como ejemplo de este primer artículo, tenemos que todos tenemos la misma dignidad y valor como las personas. Como siguiente artículo tenemos el artículo número 2, que nos dice, toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cualquier otro índole, original, nacional o social.
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Como ejemplo, tenemos que todos los humanos tenemos los mismos derechos sin discriminación. No importa si somos discapacitados, padecemos alguna enfermedad, somos de diferente color o hablamos distintas lenguas. Como siguiente artículo, tenemos el artículo número 4, que nos expresa que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos está prohibida en todas sus formas. Un ejemplo de esto puede ser cuando trabajan por deudas o un matrimonio forzado. Todo lo que esté en contra de su voluntad como persona es una parte de esclavitud. Como siguiente artículo tenemos el número 5, que dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cuando cometes incluso un delito o trabajas mal, no tienen permiso de darte latigazos, golpes o torturas tanto físicas como mentales. Como siguiente artículo tenemos el número 11, que nos dicta que toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuman su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en la que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Cuando cometes un delito o eres acusado de uno, tienes el derecho de mostrar tu inocencia y de tener un juicio. Como siguiente artículo tenemos el artículo número 16. Los hombres y las mujeres a partir de una edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutar de iguales derechos en cuanto a matrimonio durante el matrimonio y después de disolución del matrimonio. Esto quiere decir que tienes el mismo derecho mientras estés casado, antes de estar casado y después de estar casado. Como siguiente artículo tenemos el número 18, que dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Como ejemplo tenemos, por ejemplo, cuando vamos a la iglesia, eso es expresar tu creencia de manera colectiva. Como siguiente artículo tenemos el número 26, que nos dicta que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la instrucción elemental, es decir, la primaria, y fundamental, la secundaria. La instrucción elemental será obligatorio, las instrucciones técnicas y profesionales habrá de ser generalizada, el acceso a los estudiantes superiores será igual para todos en función a los méritos respectivos. Es decir, que como derecho tenemos que ir hasta la secundaria para asistir gratuitamente. Como último artículo, tenemos el número 30, que nos dice que nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que se confiere el derecho alguno al Estado, un grupo o persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Esto quiere decir que los derechos no le pertenecen a ningún Estado, persona o grupo. Nadie te los puede obstruir. Como actividad de retroalimentación, tenemos una sopa de letras. No sé, la pueden observar y pueden poner en el chat todas las palabras que puedan encontrar. Como retroalimentación les voy a dar unos datos curiosos sobre los derechos humanos. Estos se inauguraron en 1950, el 10 de diciembre. Los derechos humanos están escritos en 501 lenguas y dialectos. Por esto recibió un premio Guinness. Como pueden observar, ya en el chat están poniendo las palabras como esclavitud, que se refiere al artículo número 4. Educación, que se refiere al artículo número 26.
familia, que está en el artículo número 16, igualdad, que es el artículo 1, sin distinción, que también pertenece al artículo número 1, tratos crueles del artículo número 5, en la siguiente diapositiva se va a mostrar las respuestas para que puedan observar si estaban bien o si no, para corregir. Me parece que el último es pensamiento, que es el artículo número 18. Gracias por participar. Bien, ahora vamos a hablar sobre un tema súper importante que también abarca nuestros derechos, que son cuáles son los derechos de los trabajadores. Las prestaciones que señalan en este apartado son algunas de las mínimas que establece la Ley Federal del Trabajo. Comenzando por el aguinaldo, que es la cantidad que debe ser pagada por el patrón a cada uno de sus trabajadores en el mes de diciembre. ¿Quién tiene derecho al aguinaldo? Bueno, puede ser todo trabajador en activo o todo extrabajador, aunque no haya laborado el año completo. También tenemos las vacaciones y la prima vacacional, que es donde los trabajadores deben disfrutar en forma continua 6 días de vacaciones por lo menos. La prima vacacional es una cantidad adicional que se paga para el disfrute de las vacaciones. El periodo vacacional es cuando se cumpla más de un año de servicios. Se tendrán derecho a 6 días de vacaciones por lo menos. A partir del segundo año de servicios y por cada año subsecuente, aumentarán 2 días de vacaciones hasta llegar a 12 días por cada año subsecuente. A partir del quinto año de servicios, aumentarán 2 días de vacaciones por cada 5 años de servicios. Si trabajas por temporada, el periodo de vacaciones se otorgará en proporción al número de días trabajados en el año. Otro también muy importante es la prima dominical, que es el monto adicional que paga el patrón al trabajador por laborar el día domingo cuando tenga como descanso cualquier otro día de la semana. ¿Cuál es el monto a recibir? Aquí es el 25% del salario ordinario diario, esto quiere decir el salario base. ¿Y qué tiempo tienes para reclamar si no te pagan? Bueno, esto sería a partir de un año que este sea exigible. Pasamos a los días de descanso, que el día de descanso semanal es el derecho que tiene el trabajador a disfrutar de un día de descanso por cada 6 laborados. El día de descanso obligatorio es el derecho que tiene el trabajador a disfrutar conforme al calendario que establece la ley. Otro muy importante es la licencia de maternidad, que es el derecho que tienen las mujeres trabajadoras antes y después del parto para no asistir a sus labores, con el objeto de proteger la maternidad y el cuidado del infante. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues la trabajadora embarazada disfrutará de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto. Por excepción, se podrán transferir hasta 4 de las 6 semanas de descanso previas al parto para disfrutarlas con posterioridad al mismo, siempre y cuando la trabajadora lo solicite, exista una autorización del médico de la institución de seguridad social y la opinión del patrón. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta 8 semanas posteriores al parto, con previa presentación del certificado médico correspondiente. Otro muy importante y que va ligado es el periodo de lactancia, que es el tiempo durante el cual las madres trabajadoras tienen derecho a un reposo para alimentar a sus hijos después del nacimiento. ¿Esto en qué consiste? Bueno, consiste en 2 reposos extraordinarios por día en un lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, los cuales serán de media hora cada uno para alimentar a sus hijos, o bien, si esto no es posible, con un previo acuerdo con el patrón, se reducirá 1 hora de su jornada de trabajo en sustitución a los periodos de reposo. El periodo de disfrutar es por el término de 6 meses máximo a partir del nacimiento del infante. ¿Y qué pasa si no te lo otorgan? Podrías acudir a la Profedet, donde un abogado te brindará asesoría legal gratuita y personalizada.
Ahora pasamos a la prima de antigüedad. Este es el pago adicional que se otorga a los trabajadores de planta por el tiempo laborado al servicio del patrón. ¿En qué consiste? Es el importe de 12 días de salario por cada año de servicio. En caso de que no se elabore el año completo, se pagará su parte proporcional de acuerdo al tiempo trabajado durante el año. ¿Quién tiene derecho a recibirla? Como primer punto tenemos al trabajador que se separe voluntariamente de su empleo siempre que haya laborado 15 años o más, el trabajador que decida separarse por causa justificada generada por el patrón, el trabajador que se ha separado sin causa justificada por su patrón, o sea, un despido injustificado, el trabajador que se ha separado por causa justificada por él mismo. En caso de muerte del trabajador, se pagará a sus beneficiarios. También tenemos las prestaciones derivadas por renuncia, en la facultad del trabajador para dar por terminada voluntariamente la relación de trabajo para convenir por sus intereses. Y las prestaciones a las que tenemos derecho es el salario correspondiente a los días laborados y no pagados, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, participación de utilidades adeudadas, prima de antigüedad, esto siempre y cuando se haya laborado 15 años o más. Buenas tardes, mi nombre es Angélica Rosalba y yo les voy a hablar de qué pasa si no se cumplen nuestros derechos. Si no son respetados nuestros derechos, se estaría presentando una violación a los mismos, pisoteando la dignidad de las personas. Toda violación debe ser denunciada, ya que estos principios son los que permiten que todas las personas seamos respetadas y podamos vivir de forma plena y segura. Una violación de los derechos humanos implica un no cumplimiento de los derechos humanos y una relación causal activa entre agentes humanos y tal incumplimiento. ¿Qué significa violar un derecho? La violación de los derechos humanos implica el incumplimiento de un derecho como cierta responsabilidad causal de los agentes humanos por ese incumplimiento. Los aspectos de la violación de los derechos humanos son tratados respectivamente a la normatividad de los derechos humanos, su relación con la moralidad y con la ley. Un incumplimiento. Un derecho humano de una persona particular se incumple cuando esta persona no tiene acceso garantizado al objeto de ese derecho humano. Este objeto es cualquier cosa a la que un derecho humano da derecho: la libertad de movimiento, igualdad de participación política, educación básica o derecho a no ser agredido. Del incumplimiento a la violación. Uno puede decir que los derechos humanos pueden generarle a los agentes humanos 4 clases distintas de deberes: los deberes de respetar los derechos humanos, los deberes de proteger los derechos humanos, los deberes de proveer los objetos de los derechos humanos y los deberes de facilitar el cumplimiento de los derechos humanos. Todo caso de incumplimiento de un derecho humano es un caso de violación de ese derecho. Un derecho humano que no se cumple expresa violación de los derechos humanos solo si hay uno o más agentes humanos que se está ocasionando el incumplimiento del derecho en cuestión, aun cuando no podría saber o debería haber sabido que su conducta tendría este resultado. Las más claras violaciones de los derechos humanos implican infringir los derechos de respetar, es decir, los deberes de no tomar ninguna medida que se lleve a impedir a un ser humano tener acceso garantizado al objeto de un derecho humano. Ahora haremos una actividad recreativa y me gustaría que alguien me ayudara. Vamos a identificar visualmente cuáles son los derechos que se están violando. ¿Alguien gusta participar? Gracias.
¿Me podrías ayudar diciéndome qué derecho es el que no se está respetando aquí? Así es, en la actualidad todavía hay muchos niños que todavía no tienen derecho a una educación y entonces ahí nosotros como padres estamos violando el derecho a los niños. Muchas gracias. Y aquí podrías ayudarme. Ok, aquí trata sobre los derechos de los trabajadores. Igual, si gustan, pueden prender su micrófono o lo pueden poner en el chat. ¿Alguien me podría decir qué derecho es? El derecho a la maternidad. Muy bien. Aquí podrían decirme qué otro derecho se está violando. Así es, ya que todas las mujeres tenemos derecho a ser respetadas y tener un trato digno, como lo menciona el artículo, como lo menciona el artículo primero, que todas tenemos derecho al trato digno. Muchas gracias. Ya por último, en esta imagen, ¿alguien me podría decir de igual forma de los derechos de los trabajadores? ¿Qué derecho es? Es muy fácil de identificar, ya que tenemos a un santa. Igual pueden prender su micrófono o lo pueden poner en el chat. Aguinaldo. Sí, muy bien. Recordemos que el aguinaldo se da en fecha de diciembre, entonces lo podemos identificar, pues porque tenemos un santa. Buenas tardes, compañeras y personas que nos acompañan. Les agradecemos su participación. Bien, quizá algunos de ustedes se pregunten a qué instituciones podemos acudir si mis derechos no son respetados. Pues bien, existen muchas eh, instituciones para poder exigir nuestros derechos. Una de las más importantes y en la cual nos vamos a centrar hoy es la CNDH. ¿Qué es la CNDH? Desde el 13 de septiembre de 1999, gracias a la reforma en el artículo 102, apartado B constitucional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o CNDH, es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo esencial es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano. Bien, para cumplir los objetivos citados, esta Comisión Nacional tiene atribuciones tales como recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos, impulsar la observancia de los derechos humanos en el país, promover el estudio y la enseñanza, además de la divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional, elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos, así como la observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Bien, algunos asuntos competentes para la CNDH podrían ser cuando las autoridades administrativas federales, con excepción de los del el Poder Judicial de la Federación, cometan actos u omisiones que violen los derechos humanos. Cuando una persona cometa un lícito con tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad federal, o cuando estos últimos se nieguen. Y por último, cuando se presenten inconformidades por las omisiones o por la inactividad en que incurran los organismos locales de derechos humanos. Así como hay asuntos competentes para la CNDH, hay unos que no lo son. Por ejemplo,
Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales, resoluciones de carácter jurisdiccional, y por ningún motivo podrán examinar cuestiones jurisdiccionales a fondo, así como conflictos entre particulares. Bueno, ¿dónde se puede contactar a este organismo público? Presencialmente en Periférico Sur, 3469, Colonia San Jerónimo Lídice, Delegación Magdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad de México. O también llamando a los teléfonos 555 681 8125. O si gustan, alada sin costo 800 715 2000. O a su vez en su página de internet www.cndh.org.mx. Bien, vamos con una actividad recreativa que preparé para ustedes. Bien, como su nombre lo dice, en el siguiente juego tendrán que relacionar cada columna como se muestra en el siguiente ejemplo. Como nota, pueden escribir las respuestas en el chat o en una hoja y mostrarlas en la cámara. Por ejemplo, aquí se relaciona el pez con el agua, sería 1A, el ave con el aire, que sería 2C, y el gorila con la tierra, que sería 3B. Bien, aquí están las opciones. A ver, ponen que la 2 con la D. En un momento aparecen las respuestas. Algunas son muy sencillas, como el año de inicio de labores de la CNDH o el significado de las siglas. Algunos quizás se parezcan, como actos y resolución de organismos y autoridades electorales, o cuando las inconformidades por las omisiones o por la inactividad en que incurran los organismos locales de derechos humanos. Bien, a continuación vamos a ver los resultados, puesto que creo que ya no escribieron en el chat. La 1 va relacionada con la B, que es el significado de la sigla CNDH, que es Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La 2 va relacionada con la D, que es el año de inicio de labores de la CNDH, que es 1999. La opción 3 va enfocada con la F, que es un objeto de esta comisión, es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. La 4 va relacionada con la C. Esta Comisión Nacional tiene atribuciones tales como
la observancia, el seguimiento, evaluación y monitoreo en materia de igualdad entre mujeres y hombres. La 5 va relacionada con la A. Es un asunto competente para la CNDH. Cuando se presenten inconformidades por las autoridades o por la inactividad en que incurran los organismos locales de derechos humanos. Y por último, el 6 va relacionado con la E, que es un asunto no competente para la CNDH, son los actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales. Por mi parte sería todo. Ok, hasta aquí estaríamos abarcando los temas sobre la conferencia. Les agradecemos mucho su participación, que estuvieran tan activos con las actividades. Esperamos les gustaran las actividades. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, algo en lo que les gustaría que nos regresáramos para volverlo a explicar. Pueden ponerlo en el chat o de igual forma pueden abrir su micrófono si gustan. De mi parte no quedaron dudas. Ok, bueno, pues creo que sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias nuevamente por asistir, por tomarse el tiempo de escuchar nuestra conferencia y nuevamente por participar tanto con las actividades. Si gustan, se pueden ir desconectando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.